La abstracción es una de las vías claves por las cuales los humanos reducimos la complejidad de las cosas que nos rodean, de las cosas que nos pasan día a día. Al abstraernos, lo que hacemos es simplificar, es simplemente eso. Nosotros todo el tiempo estamos abstrayéndonos para no enloquecer. Y en realidad esto se puede ver de una manera muy sencilla si pensás que vos y tu amigo, tu amiga, tu novia, tu novio van al cine a ver una película. Cuando salen del cine se encuentran con otro amigo o otra amiga y les preguntan cómo estuvo la película o de qué se trataba. Cuando vos contás la historia de la película que viste, por supuesto que sería casi imposible que te acuerdes cada detalle, cada segundo, cada guión, cada texto y cada pausa de la película que acabas de ver. No es que es algo que haya sucedido hace 1 o 2 años atrás. Esa simplificación que haces de la realidad, de lo que acabas de ver, se llama abstracción. Y tiene una particularidad de que yo puedo tener una manera de abstraer las cosas, los problemas o las situaciones que vivo y otra persona otra manera de hacerlo. Eso es algo que tiene que ver con la subjetividad y está bien que así pase. Nosotros, cuando creamos programas y más específicamente cuando creamos clases dentro de nuestro paradigma orientado a objetos, lo que hacemos es abstraernos del problema complejo que se nos está presentando o que necesitamos resolver. ¿Qué quiere decir? O en otras palabras, quiere decir que vas a leer o escuchar o tratar de entender un problema que necesitas resolver y ese problema, según vos, y probablemente un equipo de gente que te ayude, van a abstraer, van a tomar lo más importante de ese problema, lo más relevante, para poder diseñar implementaciones o interfaces o clases que te permitan resolverlo desde una computadora. Entonces, una abstracción es algo subjetivo, pero nosotros vamos a tratar de ser objetivos en cuanto a las abstracciones que necesitamos realizar del problema a resolver, dependiendo de cuánto tiempo tengamos, de qué tan importante sea modelar una clase en base a ese problema y para resolverlo, y un montón de otras cosas más. Para poder resolver un problema en paradigma orientado a objetos, debemos detectar o usamos una forma de detectar las clases que solemos decirle son abstracciones clave. Las abstracciones clave son aquellas palabras, aquellas entidades que dentro del dominio de nuestro problema van formando un vocabulario. Son fáciles de detectar porque generalmente el experto en el problema, imagínate que sea el dueño del barco o el dueño de la aseguradora de riesgos o el dueño de la agencia de alquiler de autos, esta gente que es experta en el negocio, es experta en el problema y que nos pide resolver un problema a nosotros, va a terminar contándonos el problema y detectarás que hay cierto vocabulario clave que pertenece al dominio del problema, al contexto, a la cancha del problema, ¿sí? Este dominio del problema requiere de nosotros identificar dos cosas. Una es el descubrimiento, es la etapa de descubrimiento. La etapa de descubrimiento la hacemos charlando, involucrándonos, tomando contacto con el problema que necesitamos resolver lo más que podamos. Preguntando y entendiendo cada palabra y cada entidad que termina por actuar o interactuar en este problema de la vida real. Entonces nosotros, después de ver muchas veces la misma palabra repetida, o el mismo concepto repetido, o la misma transacción repetida, vamos a entender que eso va a ser una abstracción clave para resolver nuestro problema. Y además
Otra cosa importante al analizar el dominio del problema y abstraernos es la invención. La invención van a ser esos inventos que vamos a terminar por usar para resolver nuestro problema de forma automática con un programa, con una computadora. Es decir, son abstracciones inventadas por nosotros los que resolvemos los problemas a través de una compu para poder llegar a resolver ese problema. Quizás no existen en la vida real, pero son nuestras herramientas para poder terminar de resolver problemas y conjugar con las otras abstracciones que son las que hablamos recién.